¿Qué tal, amigos de Sport? Raúl Muñoz, Jason Sosa, listos para platicar acerca de diversos aspectos en torno al mundo del deporte y hablando del mundo del fútbol. Jason, el Barcelona, tu equipo, no el de todo el mundo que nos está viendo, sino tu equipo, algo pasa con ellos. Ganaron, pero hay más. Ganar, más a ganar fondo. es ganar. Segunda posición, a 10 puntos del Atlético de Madrid, empatado a puntos con el Real Madrid. Vamos bien, podemos alcanzar al Madrid en las siguientes jornadas, siempre y cuando no desperdiciemos 2 puntos. Pero hoy el Barça ganó 2-1, gol de Messi, Griezmann y autogol de Jordi Alba. Pero algo pasa detrás del Barcelona, eliminados de la Supercopa de España, sufren en la Copa del Rey y también algo pasa con el Barcelona, sobre todo Jason, Lionel Messi. 555 millones de euros solamente a una persona. Claro. ¿Lo vale todo esto lo que hace Agregando Barcelona? dentro de eso también los 77 millones por fidelidad al Barça. ¿Cómo te explicas eso? 77 millones por fidelidad. O sea, ¿Se está viendo acaso la fidelidad en ese momento? Messi a inicio de temporada se quería ir del Barça. San Messi se quería ir del Barça. Es que me parece un error, Jason, mezclar sentimientos. La fidelidad es un sentimiento, el fútbol es un negocio, no Y puedes sobre mezclarlo todo con el negocio, otro. claro, Exactamente. claro. Ahora, 555 millones de euros. Que le valdría mucho al Barcelona tenerlos ahorita, que están a punto, al borde de la quiebra absoluta. Claro, peleando Eric García con el PSG, con el City, cuando era jugador de la cantera. El Barça está optando por la cantera nuevamente, pero ya dejó ir a Xavi Simons, dejó ir al mismo Eric García. Entonces, ¿a dónde tiene que apostar el Barça? ¿Hacia dónde tiene que ir? ¿Tú dirías que Koeman los está trayendo de regreso a creer en la Masía, en la cantera? Esa es la filosofía que debe seguir el Barça, la filosofía que creó Johan Cruyff. Ahora, 555 millones de euros en un solo jugador. Solo toma en cuenta, Jason, que este equipo ha hecho un sinfín de malos refuerzos. Antoine Griezmann, el caso de Ousmane Dembélé, Coutinho, todos estos... Campeón de Champions. Campeón de Champions, sí, yo no te estoy diciendo que no, pero me refiero a que el Barcelona gastó todo ese dinero, toda esa fortuna, y viendo que no salió tan bien las negociaciones, ¿habrá valido la pena? Evidentemente no lo fue así. Pero retomando el punto de vista de los 500 millones de Messi, el Leicester City pagó 100 millones para crear una academia, el mejor instituto de fútbol del mundo lo tiene el Leicester City, proyectándose para que en unos 10 años puedan ellos desarrollar futbolistas talentosos y poner a Inglaterra a la altura. El Real Madrid, señores, ¿qué pasa con el equipo del Real Madrid? Solo 2 triunfos en el mes de enero, eliminados de la Copa del Rey, fracasaron en la Supercopa de España y 13 puntos del Atlético de Madrid. ¿Se acabó ya la temporada para el Madrid? Te corrijo, 10 puntos del Atlético de Madrid. Tú mencionabas en los primeros videos de Sport, defendía Raúl al Madrid y sobre todo darle oportunidad a las promesas que tenía el Madrid. Pero en el Madrid no puedes experimentar, amigo. No puedes experimentar en el Madrid. En el Madrid juegan los mejores. Es el cuadro galáctico. No se puede permitir estar dos victorias en enero, ¿dijiste? 2 victorias. 2 victorias en enero. El Madrid no puede permitir ese tipo de actuaciones. Y sobre todo, 6 minutos de juego, expulsan a Militao, cae el gol Marco Asensio, un gran contragolpe. Sin embargo, llegó el comandante AJ Morales y así el Levante, por un gol de penal, se lleva los 3 puntos a casa. Ahora, Jason, si no tienes a Ramos, si no tienes centrales, si solo tienes que depender de Militao, dime, ¿no se vale experimentar? Te estás quedando sin Eres el Madrid. defensas. No puedes experimentar con el Madrid. El Madrid están los mejores, se lo acabo de repetir. La verdad es que el Madrid sí invirtió mal. Hazard costó 100 millones de euros y de plano no valió ni un solo centavo de ese contrato. Y ahora también traes a jugadores como Vinicius Jr. Yo lo veo que tiene las cualidades suficientes, pero no ha sido desarrollado de forma adecuada. Y Jason, tomando todo esto en cuenta, algo tiene que pasar en el Madrid, ya un golpe de mesa, claro, sacudir el organigrama, porque el Madrid está de cabeza. Ganas solo 2 partidos en enero, se te va el título de Liga, fracasas en Copa del Rey, fracasas en Supercopa de España. ¿Qué le queda al Madrid todavía en el 2021? La Champions, puede luchar por la Champions, ya que la Champions para él es un torneo que lo sabe, le gusta jugar la Champions, pero no considero que vayan a obtener el trofeo en esta temporada de la Champions. Lo que sí puedo asegurarte es que Zizou está al borde de la renuncia. ¿Te comprometes a decir que no termina el 2021 con... Termina la temporada, pero se está cocinando un nuevo nombre, Raúl González Blanco, el Ángel de Madrid.
podría ser el posible sustituto de Zizou. Ahora, los salidos de la cantera del Madrid desde los banquillos no siempre fueron cosas que salieron bien. Solari no funcionó. Claro. Zidane, bueno, trajo 3 títulos de Champions, claro que funcionó. Zidane es Zidane. Pero Raúl González Blanco es 100% salido de la cantera del Madrid. Es un hombre sinónimo del Real Madrid. Claro, el Ángel de Madrid sabe cómo jugar, sabe cómo hablar con los jóvenes, y yo considero que podría ser la opción clara para ese Madrid que no tiene guía en ese camino. ¿Qué pasará con el Madrid? Solo se podrá saber esto a final de la temporada. Lo cierto es que hoy en día el Madrid está en el abismo de la incertidumbre. ¿Qué pasará con ellos en la actual campaña? Así es. Abrochamos el tema de Madrid y vayamos con lo siguiente. Jason, tenemos nuevo campeón de la Copa Libertadores, nuevo rey de América. Se llama el Palmeiras, segunda ocasión que ganan este título y ya tomaron el avión. Posible rival para Tigres, si es que Tigres gana su partido con... Eso es lo que te quería decir, va a ser, si todo sale de acuerdo a lo planeado, el rival de Tigres. Pero el Palmeiras, basado en lo que vimos en la final, una final horrible, tengo que decir. El gol cayó al 90+9. Lo que sí es importante resaltar es que los últimos campeones de Libertadores se reparten entre Argentina y Brasil, Raúl. Sí, hay una tendencia muy clavada. O la gana un equipo argentino o la gana un equipo de Brasil. Pero, Jason, ¿cuántos países en el continente? En Sudamérica, sobre todo en Sudamérica, hay como 10, 11 países. Pero parece que nada más hay 2. Entre Argentina y Brasil se dividen los últimos trofeos. Claro. Yo no digo que esté mal, digo, son los que más dinero invierten. Pero ¿qué pasa con los Colombia? ¿Qué pasa con los Paraguay? ¿No será que ya es necesario el reingreso de México? ¿Te parece que ya es necesario para revitalizar la Copa Libertadores? Considero que sí, porque el último finalista fuera de Brasil y de Argentina fue Tigres. En 2015, Dios mío. Ha pasado más de 5 años. Entonces quiere que se tiene que hacer negociaciones para traer nuevamente al fútbol mexicano a la Copa Libertadores. Palmeiras se enfrentará contra el ganador del partido entre Hyundai y el Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por lo cual Palmeiras ya se traslada hacia Qatar. Jason Sosa, Raúl Muñoz, agradecemos su compañía y siga viendo Lo de Sport. Hasta la próxima.